Hoy, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, miles de enfermos reciben la unción en el día central de la Jornada Mundial celebrada en Perú. El cardenal Michael Czerny, delegado oficial del Papa en la Jornada Mundial del Enfermo, anima a estimular a las autoridades para que cumplan su responsabilidad de ofrecer servicios de salud de calidad para todos. Durante su audiencia general en el Vaticano, el Papa León XIV encomienda a los enfermos a la Virgen de Lourdes para que interceda ante Dios y les dé las gracias necesarias que los sostenga en su camino. Después de 8 años restablecen en España una cruz en memoria de la guerra civil que fue retirada de una iglesia por un municipio. Conocemos a la joven Duda, fallecida en olor de santidad, la versión femenina en Brasil de San Carlo Acutis. Hola Nati, comenzando el programa. Comenzamos el programa, Eddie, es un gusto empezarlo contigo y con nuestros televidentes, como siempre, desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de la Virgen de Lourdes empezamos las noticias desde Perú, en el día central de la Jornada Mundial de los Enfermos, organizada por el Vaticano, para sensibilizar sobre la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos y ayudarles a valorar en el plano humano y en el sobrenatural el sufrimiento, según los dictados del Papa San Juan Pablo II, al instituir esta jornada hace 34 años. Decenas de pacientes recibieron el sacramento de la unción de los enfermos, impartida por el cardenal Michael Czerny, representante del Papa León. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa desde Chiclayo. En una misa multitudinaria en el santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, el cardenal Michael Czerny, enviado del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, oró sobre los óleos con los que él y otros obispos impartieron la unción de los enfermos. La unción de enfermos es un sacramento que da la Iglesia para atraer la salud del alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez. La verdad que ha sido emocionante de ver tanta solemnidad en esta gracia. Estamos muy contentas, muy felices y muy agradecidas con nuestro Padre Celestial, sobre todo que nuestro Papa León haya mandado a su representante para hacer esta jornada de enfermos. Más por la salud de mi mamá y porque hace 3 años dejó de caminar y yo creo en Dios y yo sé que la va a hacer caminar en algún momento. ¿Cómo te has sentido en la misa de tu mamá? Con mucha paz y muy emocionada. Y feliz por todo lo que hace el Papa Roberto. Más de 3.000 fieles participaron en la misa. También asistieron autoridades locales y eclesiásticas. En su homilía, el cardenal Czerny animó a servir al prójimo sin condiciones, como el buen samaritano de la parábola, lema de este encuentro mundial. Los cuidadores de la salud y voluntarios también expresaron su alegría. Fue una gracia muy grande, ¿no? Que este día, el día de la patrona de los enfermos, hayan tenido la oportunidad de recibir pues tantas personas este sacramento que le lleva alivio al sufrimiento, consuelo y que les da la paz en la alma y fortaleza para seguir llevando el día a día, ¿no? El sufrimiento y el dolor. Y eso es lo que queremos transmitir también, ese sentimiento, ¿no? Porque uno lo vive en carne propia, en ir a ver a un hermano que está postrado y llevando también al sacerdote para que le dé su comunión. Y me siento muy contenta, muy alegre en haber participado en esta jornada mundial. Y yo por ahora estoy haciendo mi apostolado en Portugal y he venido de visita de vacaciones para visita familiar. Y mi cuidado con los enfermos allá en Portugal es, pues yo me he emocionado aquí con la unción. He puesto en el corazón de Jesús a todos los enfermos que nosotras las siervas cuidamos. Algunos asistentes enviaron un mensaje al Papa León XIV. La compasión del Señor. El Papa que venga y que sea un momento de que a uno le dé paz, nos dé la esperanza de que esto va a cambiar en este mundo. ¿Qué le pides al Papa? Que ella venga, que ella venga de verdad y...
Al finalizar la misa, el cardenal Czerny señaló lo que el Papa le iba a preguntar. Pero cuando vuelvo a Roma, él me va a preguntar, ¿todos ellos me llevan en sus corazones? Pero todos nosotros le conocemos y le queremos y sabemos que él va a responder gracias, pero les pido de llevar en su corazón toda la iglesia. ¿Están dispuestos? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios. Más adelante impartió la bendición con indulgencia plenaria concedida por el Papa León XIV a los participantes de la Jornada Mundial del Enfermo. La Virgen María los colme de sus bendiciones. Amén. Así concluye la 34 Jornada Mundial del Enfermo, en la que por 3 días se reflexionó sobre el servicio al prójimo, a ejemplo del buen samaritano. En Chiclayo, Abel Camasca, EWTN Noticias. Y desde el Vaticano esta mañana el Papa León XIV durante su audiencia general encomendó la primera Jornada Mundial del Enfermo de su pontificado, para la cual escogió como sede su querida diócesis de Chiclayo en el norte del Perú, donde fue obispo durante 8 años. Escuchemos. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. En la víspera, en entrevista con nuestro corresponsal Abel Camasca, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, contó lo que sintió al visitar a los pacientes de 3 hospitales durante la Jornada Mundial del Enfermo. Escuchemos esto y más. Yo sentí, en cierto sentido, como esta paz llegó a ellos. Y estoy muy contento de eso y reconozco que y en esta visita como delegado oficial he podido transmitir el cariño y la paz del Santo Padre y por eso es bendito. El llamado hago no tanto a los responsables porque ellos deben ya saber lo que deben hacer, sino a todos nosotros y cada uno tiene que responder a la pregunta ¿qué puedo yo hacer para estimular, cuestionar nuestros responsables a ejercer su responsabilidad, para que haya acceso a salud de calidad para todos. Eso es simplemente lo que nuestra vocación humana requiere. ¿Cómo ve usted la contribución de la Iglesia a la pastoral de la salud? La contribución de la Iglesia es multiforme, pero quizás en 2 palabras dicen todo y son ambos en nuestro título, lo humano y lo integral. Lo humano para poner siempre en primer lugar la dignidad humana y lo integral para decir que no somos solo materia o solo espíritu o solo emoción, pero somos todos en comunidad, en familia, como ciudadano, y todo eso debe entrar integralmente y armoniosamente en el proyecto de salud para todos. Finalmente, cardenal, este miércoles es la fiesta de la Virgen de Lourdes. Ella se presentó y quiso también de otra manera interceder por los enfermos. ¿Qué mensaje cree que nos sigue dejando esta aparición al mundo actual? Pienso que el mensaje más esencial, y eso es común a todas las presencias de nuestra Madre, es precisamente su cercanía, que está con nosotros y nosotros podemos confiar a ella en nuestras angustias, nuestros dolores, porque sabemos que ella entiende bien y esconde como madre. Y en Ciudad Eten, al sur de Chiclayo, este martes feligreses recibieron con mucha algarabía al cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Hasta ahí se dirigió el representante del Papa en la Jornada Mundial del Enfermo para realizar una misa solemne en el lugar donde se dio un milagro eucarístico en 1649.
Ahí se ha levantado la parroquia Santa María Magdalena y dentro una antigua imagen representa al Divino Niño del Milagro Eucarístico, que apareció 2 veces en la hostia consagrada. Esta devoción fue impulsada por el Papa León XIV cuando era obispo de Chiclayo. Y la Jornada Mundial del Enfermo también se vive en el Vaticano este miércoles. El Papa, junto a cientos de feligreses, conmemoró a Nuestra Señora de Lourdes, Madre y Protectora de los Enfermos. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. La multitud de peregrinos en la audiencia general este día rebasó el aforo del aula Pablo VI con una capacidad para unas 7.000 personas. Antes de comenzar la audiencia, el Papa León XIV se acercó a saludar a los fieles que se quedaron fuera del aula. En la festividad de la Virgen de Lourdes, el pontífice se detuvo frente a la imagen de la Inmaculada Concepción para rezar antes por los enfermos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. También recordó esta fiesta al finalizar su catequesis semanal. La Vergine di Lourdes. Que la Virgen de Lourdes, a quien hoy celebramos, los acompañe maternalmente, interceda por ustedes ante Dios y les obtenga las gracias que los sostengan en su camino. Que vi sostengano nel vostro cammino. Durante su audiencia general, el Papa reflexionó sobre la relación entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. En la comunidad cristiana tiene, por así decirlo, su hábitat. En la vida y en la fe de la Iglesia encuentra, en efecto, el espacio en el que revelar su significado y manifestar su propia fuerza. Dijo que el lugar del que parte la interpretación del Evangelio es la vida de la Iglesia y que en la comunidad de la Iglesia la Escritura encuentra su propio fin: dar a conocer a Cristo y abrirse al diálogo con Él. L'ignoranza della Scrittura, infatti, è ignoranza di Cristo. La ignorancia de las Escrituras es, de hecho, ignorancia de Cristo. Esta famosa expresión de San Jerónimo nos recuerda el objetivo último de la lectura y la meditación de las Escrituras: conocer a Cristo y a través de Él, entrar en relación con Dios, relación que puede entenderse como una conversación, un diálogo. Può essere inteso come una conversazione, un dialogo. Tras su audiencia general, el pontífice rindió un homenaje a la Virgen de Lourdes en la Gruta de los Jardines Vaticanos dedicada a esta advocación, una réplica de la original que se encuentra en Francia. Este gesto ocurrió en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que no habrá elecciones presidenciales en este periodo inmediato. Durante una entrevista con Newsmax el 9 de febrero último, el presidente del Legislativo explicó que la prioridad del gobierno interino es la estabilización nacional. El también hermano de la presidenta, Delcy Rodríguez, también sostuvo que se avanzaría hacia un proceso electoral siempre y cuando se logre un acuerdo con todos los sectores de la oposición. Este jueves el Parlamento retoma el segundo debate del proyecto de ley de amnistía para el perdón total a cientos de presos políticos detenidos durante el chavismo. Y en Canadá, al menos 10 personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, al oeste de Canadá, reporta Associated Press. Según la Real Policía Montada de Canadá, una mujer que está entre los fallecidos sería la autora del crimen y se habría suicidado. Se cree que la causa del ataque está relacionada con el hallazgo de 2 cadáveres en una casa cercana a los hechos. Las investigaciones continúan. En redes sociales, el primer ministro canadiense Mark Carney se unió en duelo junto a las familias de las víctimas. Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá y los tiroteos escolares de esta escala son casi desconocidos, informa Associated Press. Ahora escuchemos a la ministra de la Columbia Británica tras el lamentable acontecimiento. Si bien se ha levantado la alerta de emergencia de la Real Policía Montada de Canadá, los habitantes de Tumbler Ridge siguen en crisis tras uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y nuestro país. Este es un día devastador para nuestra comunidad unida y la pérdida que se siente es profunda. En nombre de la Ley de Memoria Histórica, llamada así en España, se ha realizado una verdadera caza de cruces en el país, y entre ellas también la cruz de Callosa de Segura, una localidad en España, donde finalmente acaba de ser restablecida en un lugar público la cruz que fue retirada en nombre de esta ley. Para saber más al respecto, estamos con Tony Illán, él es presidente de la Plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa de Segura y nos habla desde esa localidad. Tony, bienvenido al programa.
Hola, bienvenidos, Eddie. Buenas tardes. Tony, háblanos de este momento, claro que es un momento también de donde el fruto de mucha lucha, mucho compromiso de parte de los vecinos de esta localidad han podido dar finalmente este fruto de que se restablezca en un lugar público la cruz que fue retirada. Pues sí, ha sido un proceso muy largo, desde aquella noche fatídica del 28 de enero de hace 8 años, y desde entonces hemos estado con un proceso muy largo judicial, llegando hasta última instancia en el Tribunal Supremo, donde del dictamen final fue que la cruz pertenecía a la parroquia, a la iglesia, y donde estaba ubicada la cruz pertenecía al espacio público. Entonces, nuestro actual obispo, don José Ignacio Munilla, ha sido una pieza, pues un instrumento del Señor clave en todo este proceso, junto con nuestro párroco, pues para tratar de desenredar todo esto, porque actualmente la cruz estaba en un museo de aquí de Callosa, pero bastante alejada de lo que es el centro de la ciudad. Y nada, la solución que se ha tomado es que la cruz está en un espacio visible al público, en la calle, pero en un espacio de propiedad privada de la iglesia, que es la antigua casa del sacristán de la ermita. Entonces, de esa manera, la cruz ahora tiene pues una especial protección, y de forma de que pues pensamos que ya de esa manera se cierra definitivamente un episodio que fue bastante difícil para los vecinos, y un signo nuevo de esperanza para cerrar las heridas que se abrieron, como muy bien usted ha dicho, de la mal llamada memoria histórica, porque en nombre de la memoria histórica ha habido una verdadera persecución. La Cruz de Callosa fue la primera de ellas, pero hubo, a raíz de la Cruz de Callosa, hubieron una oleada por toda España de retirar bajo ese pretexto un montón de cruces. Pues háblenos Se han paralizado muchas, gracias a la lucha titánica y sobre todo el testimonio cristiano. Sobre todo quiero resaltar las personas que estuvieron ahí durante 400 días, rezando todo el día, velando para que la cruz no fuese retirada. Y fue un testimonio que va a quedar para siempre. Y también, bueno, ahora seguiremos conversando, pero esa ha sido un poco esa solución, que vemos que el Señor al final es el que tiene la última palabra, y nos ha sorprendido a todos de una manera muy agradable, pues eso, que de nuevo la podemos volver a honrar de manera como se merece por todos los ciudadanos de Callosa y los vecinos que la quieran visitar. Claro, fue extraordinario justamente este compromiso de parte de los vecinos, 400 días, día y noche, para impedir que la cruz se retirara, hasta que finalmente, básicamente, vinieron las autoridades y desalojaron la plaza y retiraron la cruz. Y también el hecho de que la organización Abogados Cristianos ha estado acompañándolos a ustedes como a otros grupos que buscan justamente defender estos monumentos cristianos en otras partes de España también. Correcto, así es. Por eso decía que, como vamos a tener una conversación, hemos agradecido el testimonio de esos 400 días de personas anónimas, de vecinos anónimos y gente también de fuera de Callosa, que venía a rezar y a hacer ahí custodia de la cruz, y cariñosamente pues surgió ese movimiento, ¿no?, de los custodios de la cruz. Y luego pues toda esta lucha por la justicia y por la fe, la libertad religiosa, hubiese sido muy difícil, prácticamente imposible, sin la ayuda de abogados cristianos, que siguen dando pues esa batalla por la libertad religiosa, y de una manera incansable, de una manera heroica, han estado ahí siempre junto a nosotros desde el minuto uno, en todos los contenciosos que hemos llegado a tener con el Ayuntamiento de Callosa de Segura, llegando hasta todas las instancias. Es decir, que ha sido es de muy de agradecer, y animamos a que la gente conozca la labor de abogados cristianos, porque hacen una labor inmensamente buena por la defensa de la fe, la libertad religiosa, la familia y la vida.
Pues Tony, le agradezco ese testimonio también de toda la comunidad para defender ese símbolo cristiano y me hace a mí también ver la cruz que puedo tener ahí, digamos, a la vista en mi vida y valorarla más a la luz de este compromiso de ustedes por defenderla en su localidad. Tony Yan, presidente de la Plataforma en Defensa de la Cruz, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Buenas tardes y gracias a ustedes. Un saludo desde España, que el Señor los bendiga. Nos vamos a una pausa, pero al volver conocemos la historia de una joven brasileña conocida como la versión femenina de San Carlo Acutis. Además, una multitud de fieles celebran a la Virgen de Lourdes en el santuario francés, lugar de las apariciones de Nuestra Señora Santa Bernadette Soubirous. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la atención a Brasil para conocer la historia de una joven cuya virtuosa vida antes de partir a la eternidad la convierten en el eco femenino del legado de Carlo Acutis. Informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz. Maria Eduarda Nogueira de Paula, conocida como Duda, fue una joven de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, que falleció en enero de 2025 a los 17 años después de luchar contra un cáncer. Su vida, marcada por la fe y entrega a Dios, llevó al arzobispo de su ciudad a considerarla la versión femenina de San Carlo Acutis. La historia de Duda llegó hasta el Papa León XIV, que recibió un dossier sobre su vida entregado personalmente en julio pasado por el arzobispo emérito de Juiz de Fora, Monseñor Gil Moreira. Yo expliqué bien al Papa que no estoy queriendo... Expliqué al Papa que no quería adelantar el juicio de la Iglesia. Los procesos de beatificación solo pueden ser abiertos 5 años después de la muerte. Pero sentí el deber de dar un testimonio positivo sobre esta joven que me parecía la versión femenina de Carlo Acutis. Acompañé muy de cerca su historia y creo sinceramente que recorrió un camino de santidad. Femenina de Carlos Acutis, ¿no? Duda era la mayor de 3 hermanos. A los 14 años le empezaron unos fuertes dolores en la pierna. Después de pasar por muchos médicos, le diagnosticaron sarcoma de Ewing con metástasis. Sus padres, Octacilia y Juliano, recibieron a EWTN Noticias en el cuarto de Duda, el mismo lugar donde la joven vivió parte de su enfermedad y donde rezaba diariamente. Un gran legado, una enseñanza que ella nos dejó es el abandono total a la voluntad de Dios. Mi voluntad era que ella se quedara con nosotros, pero llegó un momento en que vimos que ya no teníamos el control y que teníamos que entregarla a Nuestra Señora. Quiero que la historia de Duda lleve muchas almas a Dios, pues ese era su deseo. Ella tenía un deseo de santidad desde el comienzo. Ella siempre decía que iba a ir al cielo y ella intentaba llevar a otras personas por el mismo camino. Así que siempre digo que lo más destacado de ella es la conversión, es decir, llevar a más personas a Dios. Para Monseñor Gil, la vida de Duda revela virtudes heroicas y un amor extraordinario por Cristo. Con su sonrisa, su palabra, demostraba un gran amor profundo por Cristo, gran devoción a la Eucaristía, a Nuestra Señora, a la Iglesia y al Papa. Se puede decir que murió en olor de santidad. Muchos jóvenes se inspiran en ella para vivir más piedad, amor a Cristo y servicio a los pobres. Según el arzobispo, Duda recordaba a Carlo Acutis por la forma en que aprovechaba la tecnología. Realizaba transmisiones en vivo para hablar de María, de Jesús y de la Iglesia. Incluso aprendió por internet a confeccionar rosarios y producía muchos para difundir la devoción mariana. La profesora Letícia Pereira fue quien escribió el dossier entregado al Papa y ahora prepara una biografía sobre Duda. Cuando la vi por primera vez tenía una sonrisa, una alegría tan divina. Yo decía, es una santita. Cuando rezaba el rosario, ella agradecía por la enfermedad, porque podía unirse al sufrimiento de Jesús.
Para Letícia, Duda vivió las virtudes de forma heroica, principalmente su amor a Jesús, su vivencia del sufrimiento de forma alegre y serena, sin murmurar, y por su amor a las almas. Por el incentivo de Duda y mirando su testimonio de fe, sus padres recibieron el sacramento del matrimonio. Só que a gente não cria filhos para o mundo. No criamos a los hijos para el mundo, criamos a los hijos para el cielo. Y aprendí que la misión de una mamá es devolver a su hijo al cielo. Pero tuve el honor de recibir una hija que fue ella quien me mostró el camino al cielo. Fue ella quien me enseñó que la meta de nuestra vida no puede ser el mundo, tiene que ser el cielo. Não pode ser o mundo, tem que ser o céu. María Eduarda murió con fama de santidad y hoy su historia inspira a muchos jóvenes de la ciudad. En Juiz de Fora, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Nos despedimos viendo la celebración de Nuestra Señora de Lourdes desde su santuario en Francia, donde se realizó la tradicional procesión de velas antes de la misa solemne en su honor. La procesión fue en la Basílica de San Pío X, construida bajo la explanada del santuario debido a la intensa lluvia en Lourdes. Hasta mañana. Observamos a la estatua, la imagen procesional de Lourdes, mientras escuchamos al coro entonar el tradicional Ave María de Lourdes, un canto que resuena profundamente en el corazón de los peregrinos. Esta obra es una adaptación musical del saludo angélico, el Ave María, combinados con versos que evocan las apariciones de la Virgen María, Santa Bernadette. Que este momento de oración, bajo el resplandor de las antorchas y la luz de la fe, sea una ofrenda de amor a nuestra Madre. Con nuestros corazones abiertos, acompañemos esta melodía como un eco de nuestra devoción y esperanza.